Episodio 157. Hace 157 años, Alfred Nobel inventa el componente principal de la dinamita, que es la nitroglicerina. Hace 157 años, en Rosario, Argentina, se funda el Club Atlético de Rosario. Karl Marx publica su obra El Capital hace 157 años. Y en el capítulo 157 de Gran Invento vamos a hablar con Carlas Marcos sobre la reciente fusión entre el unicornio Conto y Riggate. Y hablaremos de esta estrategia de crecimiento que tiene Conto, que está rompiendo todos los esquemas. Y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! Viene antes que la regulación, y en el mundo bancario, en el mundo fiscal, económico, administrativo es más notable. Empresas como Conto nos dejan con la boca abierta de cómo pueden tratar y desarrollar un producto B2B con una complejidad importante que aparte tiene que cambiar entre cada país en el que abren. Hablamos de producto, de crecimiento de una startup, de liderazgo y de esta fusión que les he comentado un par de veces ya. Pero bueno, yo los dejo con Carlas Marcos en el episodio 157 de tu podcast de tecnología y más cosas que amo, Gran Invento. Carlas, estamos grabando. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, Chris. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Cuéntame, Carlas, ¿en qué estás ahora mismo? Pues ahora mismo soy director general de Conto en España y con la recién alianza adquisición de Regat, pues también muy a tope con hacer una muy buena integración y unir fuerzas. De hecho, acabamos de unir nuestras marcas, ahora es Regate by Conto, y es la última operación que hemos hecho desde Conto este año para precisamente posicionarnos mejor en lo que es la herramienta todo en uno para autónomos, pymes y empresarios. Así que, no, Oye, pero muy, ¿cómo se muy pronuncia? entretenido. Regate, ¿cuál es? Regate. Regate, all right, Sí, ok. ya ves que me estoy acostumbrando, ¿eh? Oye, Carlas, ¿cómo le haces para ser un CEO tan joven? ¿Cuántos años tienes, perdón? Pues a punto de Country 32. Manager. O sea que tan joven no tanto, ¿eh? ¿Cuántos tienes? 32. 32. Voy a hacer en julio. Somos jóvenes, yo tengo 36 y soy un chaval. ¿Ves? A ver, Carlos, me interesa este tema que vamos a tratar porque siempre que pienso en banca, en dinero, en productos de este tipo, se me remueve la tripa porque me acuerdo de los corajes que he puesto cuando tiene que ver con este tipo de tecnología, sobre todo con los bancos tradicionales, pero en general es un producto, es un producto difícil. ¿Por qué se habla tan bien de Pues, Conto? pues supongo porque nuestros fundadores han sido empresarios y de hecho sale la idea de Conto de ellos mismos experimentando lo que tú describías, ¿no? Una muy mala experiencia con la banca tradicional. Ellos, previo a Conto, emprendieron otro negocio de cigarrillas electrónicas y tenían que lidiar con un banco como cualquier empresario. Y se dieron cuenta que esa ¿cómo decirlo?, relación tóxica no iba para ningún lado. Y en aquel entonces, 2016, era el periodo donde emergían los neobancos, sobre todo para particulares en el Reino Unido, y ellos, los dos son franceses, Alex y Steve, vieron que había una oportunidad inmensa de dedicarse al segmento de negocios, que es lo que ellos conocían, y resolver este pain tan importante que tienen, sobre todo los pequeños negocios, ¿no? Porque al final la banca tradicional, al menos en España, da bastante cobertura o se centra mucho en la banca para particular, ¿no? Que es, hay Claro. productos y servicios, hipotecas, la cuenta del día a día, donde ingresas la nómina, servicios de inversión, etcétera, etcétera. Y después se van mucho a las grandes empresas, ¿no? Grandes operaciones de Claro. deuda, de inversión, etcétera. Pero ese nicho que está en medio, que es la pyme, el autónomo, el emprendedor, muchas veces está olvidado y le dan un servicio realmente pésimo. Y bueno, Uh-huh. ellos lanzan esto en 2016, llevamos ahora ya, este va a ser el 8º año. Y la verdad que desde entonces hemos crecido un montón. Ahora ya somos más de 500.000 clientes. Operamos en España, evidentemente, Francia, que es nuestro país de origen, Alemania e Italia. Y ya llevamos 2 colaboraciones de alianzas. La primera fue de nuestro competidor principal en Alemania, hace ya un par de años, Uh-huh. cuando levantamos nuestra última ronda de financiación, que fue la Series D,
de ¿Qué fue? 486 ¿Cuál? millones, o sea que Ok. no está nada mal. A ese entonces, evidentemente, era el auge, ¿no? A nivel de financiación, con valoraciones altísimas y con unos Sí. múltiplos muy, muy interesantes, pero pillamos un buen momento para capitalizarnos y en ese entonces nuestra valoración y como no hemos tenido ninguna ronda posterior ni IPO, pues sigue siendo de 4.500 millones de euros, así que varias veces un unicornio. Y la primera operación que hicimos fue Penta, porque el mercado alemán, de los 4 en los que estamos, al final Europa tiene 35 millones de pymes y autónomos y 25 están en los 4 mercados donde estamos nosotros, con lo cual, si ya cubrimos el 60% Wow. del total, Ese es un gran dato, ¿eh? Alemania, exacto. Porque O hay tantas sea, pymes Europa, en estos mercados. bueno, también por el tamaño de la población, al final son los 4 Órale. países más grandes de Europa, a excepción de UK, pero UK evidentemente ya no forma parte de la Unión Europea. Y como te decía, la operación de Penta fue precisamente para reforzarnos en el que teóricamente por volumen de pymes y autónomos es más grande, que es Alemania, ¿no? Y ahí Penta era nuestro competidor principal y eran 50.000 clientes que pasaron a ser clientes de Conto. Y ahora con Regate la lógica de la operación es distinta, ¿no? Con Penta pues es nuestro competidor que ofrece exactamente lo mismo, sobre todo de servicios Ujú, ujú. bancarios, y Regate es un complemento que nos ayuda precisamente a cubrir la pata de Financial Tools. Ok. Nosotros vemos que hay un camino o una dirección que está tomando el mercado, que es para la pequeña pyme y el autónomo. Lo que necesita realmente es cubrir no solo la pata bancaria, operaciones del día a día financiero, sino también la pata de La negocio. Y ahora financiación. tiene financiación, estaría dentro de la pata de bancaria, pero todo lo que es facturación, control de gastos, gestión de proveedores, gestión del cash flow, todas esas piezas, si están muy conectadas con su operativa bancaria, al final también ayuda a que la contabilidad se haga de forma mucho más fácil y rápida, y es de ahí donde entra en juego Regate, ¿no? Porque ellos ya habían cubierto Ujú. una herramienta muy colaborativa que al final hacía la vida mucho más fácil a los contables, pero también a los clientes de los contables, porque les hacía colaborar entre ellos, donde muchas veces el contable recibe tickets, una montaña de tickets y que se apañen, pues en Regate realmente esa colaboración entre sus clientes es mucho más efectiva y Ah, además nuestra posicionamiento, perdona, ya me he no, repetido no, no, ese no. término, Dime, nuestro dime. posicionamiento es de alinearnos sobre todo con lo que son herramientas de contabilidad ya establecidas, como sería el caso de SAGE, que es uno de nuestros partners principales aquí en España y en global, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que la unión tenía todo el sentido del mundo, estamos todos muy ilusionados y nada, justo recién hemos incorporado estas marcas y ahora es Regate by Conto. Reggae Bank. Oye, a ver, para entender porque yo, aunque trabajo en tecnología, no soy pyme ni autónomo y quiero entender, pues, dime cuáles son las features estrellas de Conto y las features estrellas de Regate, ¿no? Si tuvieras que nombrar funcionalidades Sí, para que también todos entendamos, ok, qué hace por las pymes y los autónomos. pues al final, como te digo, normalmente un autónomo y una pyme no tiene un equipo financiero. Entonces, para todo lo que es la gestión del día a día de su negocio, generalmente necesita un banco. Bueno, generalmente no, siempre. Los autónomos en España pueden operar con su cuenta personal, pero las pymes necesitan un banco, ¿no? Vinculado con su entidad legal. Entonces, ahí pues tienen una cuenta bancaria que les permite recibir cobros, hacer los pagos que necesitan hacer a los proveedores, también les da acceso a financiación y después toda esta operativa bancaria se tiene que traducir en contabilidad, ¿no? Que al final presentar las Ujú. cuentas y que todo quede bien ordenado y puedas, por tanto, pagar los impuestos que corresponde y operar el negocio como debes operarlo. Y ahí, generalmente, un autónomo y una pyme se apoya con una figura que es muy, muy importante en nuestro país, que es el contable o el gestor o los despachos, y ahí generalmente se verticalizan o hay servicios que son todo el mundo, pero hay una parte que es laboral. Cuando tienes equipo y tienes que pagar salarios, pues evidentemente calcular bien las nóminas y que los salarios se paguen como debe, pues es muy importante. Hay una parte más fiscal y hay la parte más de contabilidad. Normalmente estas Ok. tres grandes áreas se aunan en lo que llamamos despachos o gestorías y después hay despachos o gestorías o contables que están especializados en cada una de estas tres áreas. Pero para hacer estas tres actividades lo más fácil y sencillo posible,
pues Conto lo que tiene es una cuenta bancaria súper sencilla de utilizar y que Ujú. además se puede conectar con muchísimas más herramientas que se conecta a un banco tradicional. Y aparte de lo que sea, tú eres VP Product, con lo cual lo conoces muy bien, todo lo que es la parte de UX UI la cuidamos mucho mejor que un banco Sí, tradicional, porque al final nosotros no tenemos deuda tecnológica. Nuestro Core Banking System, que es algo que creamos en 2018 cuando tuvimos la licencia de pagos, es propio y lo hemos desarrollado nosotros, con lo cual las conexiones con el Ledger, con las cámaras de liquidación, ujú, etcétera, etcétera, pues las hemos montado nosotros y las controlamos muy bien. Y cuando miras a la banca tradicional, generalmente lo que ves es una aplicación que se ha construido encima de otra aplicación que estaba pensada para el servicio de oficinas, porque al final la banca tradicional históricamente ha crecido a base de red de oficinas y muchas de ellas, bueno, y ahora más que estamos en España en medio de una de las mayores operaciones bancarias de la historia de nuestro país, ¿no? La posible fusión entre BBVA y Sabadell, pues se han ido claro. comiendo entre ellos como comer cocos, con lo cual hay una deuda tecnológica de integraciones entre bancos y de pensar en software para oficinas que nosotros como neobancos pues rompemos ese paradigma porque ya hemos pensado desde cero que vamos a dar un servicio digital, ¿no? Entonces, ahí a nivel de Ujú. UX UI son aplicativos que realmente funcionan mucho mejor. Después tenemos la parte de gestión de cliente y atención al cliente, que es 100% digital y podemos responder en 2 minutos en vez de hacer cola 40 horas en la oficina. Y la última parte es la del precio. Nosotros nos asemejamos a Spotify, Netflix, nos gusta tener un precio justo, pero además transparente, de una cuota mensual que para el empresario es, bueno, yo sé que voy a pagar esta cuota cada mes, no habrá sorpresa al final del trimestre si no cumplo ciertas condiciones y además me permite pues, tener una previsión financiera mucho mejor y pago por algo que tiene valor, ¿no? En España muchas veces los bancos te ofrecen todo gratuito y después te das cuenta que hay cosas que tienes que pagar aparte o que te cobran comisiones que no entiendes y eso es lo que intentamos evitar y luchar contra eso, ¿no? Oye, te quiero contar una anécdota rápidamente. Cambié de número telefónico y me estaba, bueno, para empezar, cambiar el número telefónico, ¿sabes el desmadre que hice de bancos? No podría abrir unos bancos, no podría, bueno, me paré en las oficinas del Caixa, un desmadre, y luego quería sacar Bizum, que por cierto tuve al CEO de Bizum aquí, entrevistado, Ajá. quería sacar mi Bizum y decía que no podía. Bueno, resulta ser que mi número telefónico pertenecía a otra persona que nunca dio de baja su Bizum. Su Bueno, Bizum. resulta que esta persona lamentablemente falleció y pues nunca lo dio de baja, ¿no? Evidentemente. Y entonces yo estuve sin poder arreglar eso, te lo juro que mandé cartas y tal. Sin Bizum estuve como 2 años hasta que por fin todo se solucionó Ostras. mágicamente, pero ese ejemplo nos habla de la real incompetencia, perdón, que hay Sí. en el mundo del producto bancario. Y a mí me interesa, después de esta anécdota, llevarlo a una pregunta, porque esto, o sea, es a lo que me dedico y me apasiona mucho. ¿Ustedes cómo trabajan? ¿Cómo es su equipo de producto? ¿Cómo desarrollan sus features? ¿Cómo es su roadmap? ¿Cómo lo priorizan? Pues es muy buena pregunta y sigue en constante cambio porque yo cuando entré hace 5 años éramos un equipo de 120 y ahora somos más de 1.600. Uf, Entonces, nuestro equipo de producto y tecnología creo que ahora es cerca de un tercio de nuestra plantilla. Esto si lo comparas madre con banca mía, tradicional muchísimo. es un porcentaje evidentemente en su parte muchísimo menor porque tienen un equipo de oficina mucho más grande y por tanto yo siempre digo que nuestros clientes la cuota mensual que pagan cada mes es como una inversión en I+D, porque al fin y al cabo mucha parte de ese dinero lo reinvertimos en mejorar el producto de forma consistente. Y nosotros nos organizamos pues, por CFTs, por área, ¿no? Pues hay CFT Ledger, CFT Transfer, CFT Credit, o sea, cada área de dominio y intentamos, a pesar de que solo operamos en 4 mercados, sí que intentamos ver lo que es similar en los 4 mercados y construir un producto holístico. Después, evidentemente, en cada Claro, mercado tienes que localizar, pero claro. sí que intentamos pensar en un producto más como si fuéramos que de hecho lo somos, un B2B SaaS, ¿no? Algo que sea Ujú. escalable y replicable independientemente del mercado en el que estemos. Después, evidentemente, dar un servicio financiero tiene una Es que componente de compliance y la localización escalabilidad, interesante. la escalabilidad al estar restringido por regulaciones, que al final es a lo que se atiene un producto financiero, pues es un problema, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las canas que ves por aquí
son de intentar hacer cambios regulatorios que nos previenen competir de forma justa en el mercado. Y ya te contaré más si quieres, pero no, evidentemente la regulación es algo que nos tomamos muy seriamente. De hecho, Hombre, no ser compliant para una empresa como Conto que lleva 9 o 8 años es crítico, porque a la que dejas de serlo, pues toda la confianza que has construido en el tiempo, pues se claro. arrastra. La banca tradicional ha pasado por varias crisis de confianza, pero bueno, por el volumen que tienen y el histórico que tienen, pues lo van salvando, pero para nosotros es algo de vida o muerte, con lo cual intentamos no solo hacerlo bien, sino también hacerlo de la forma más eficiente posible, porque como dices, Ya. es algo que estamos forzados a hacer, que lo hacemos evidentemente con todos los recursos necesarios, pero también intentamos que sea algo escalable. Y ahí, pues desde procesos de KYB y KYC que tenemos que adaptar por mercado, hasta, por ejemplo, la localización del IBAN, que es algo que nosotros hicimos de los primeros en España. Lanzamos en junio de 2019 y después, creo que al cabo de 6 meses apenas, ya teníamos un IBAN local, un El IBAN Iván español, español, ¿no? para que nuestros clientes pudieran operar pues, con una cuenta en donde estuviera su entidad legal, que Ya. es España. Entonces, sí que Sí, hay para elementos que no se de... Sí. sienta la sensación esa de tener un Iván extranjero, luego como que ven el Iván y quieres o no, como pyme, luego las empresas les da desconfianza, ¿no? A los Bueno, es lo proveedores y que tal. aparece en la factura cuando emites facturas Claro, a tus clientes. Entonces, bueno, para sí. muchos empresarios es algo relevante y lo entiendo perfectamente. A ver, y parte de la adquisición entonces, de la unión, fusión, de la unión de fuerzas de Rigate y Conto es, como dijiste, la oferta del producto, ¿no? El ampliar esto. Pero a ver, estás hablando de fusionar o unir empresas grandes con identidades propias, con una historia, con tal. ¿Cómo es esta aventura? ¿Cómo le hace? ¿Cuáles son los challenges, el panorama con esta fusión? Pues se tiene que organizar bien. Primero, Sí. la tesis de unión tiene que encajar por ambas partes. Y ahí, evidentemente, Claro, pues nosotros tenemos un equipo ya bastante desarrollado de Corporate Finance que se dedica precisamente a evaluar todas las posibles alianzas que podamos tener en la mesa y decidir cuáles son las más interesantes y cuáles pueden tener pues un volumen mayor de sinergias, ¿no? Porque al final, pues en operaciones así estás invirtiendo un capital importante que después tiene que tener un retorno a los inversores, porque se supone que estas sinergias van a dar un resultado mayor que si las dos empresas andaran por sí solas. En el caso de sí, Regate, como te digo, es una alianza que cobra mucho sentido por la parte de producto, porque, como te decía, Conto nos hemos desarrollado muy bien y somos muy fuertes en todo lo que es la operativa bancaria, ¿no? Cuentas bancarias, tarjetas vinculadas a esa cuenta, multicuentas, transferencias instantáneas, o sea, todas las funcionalidades del día a día de la ok, operativa bancaria. Y Regate lo que tiene es esa capa de colaboración con los contables, que al fin y al cabo los contables, los gestores, los despachos son los prescriptores principales, sobre todo para esta pyme y autónomo, que como te digo, no tiene una función de finanzas muchas veces. Normalmente la ujú, función de finanzas aparece pues cuando ya tienes 20, 30 empleados y ya tienes que tener una persona full time dedicada a la gestión de las finanzas de la empresa, pero hasta ese momento que no llegas a ese volumen de empleados, generalmente te apoyas con esa figura externa y claro. nuestra idea es a unir el producto de Regate con el producto de Conto para facilitar toda esta colaboración entre el cliente del contable, el contable y el software de contabilidad que generalmente los contables utilizan detrás. Y en temas, por ejemplo, van a fusionar también equipos, branding, oficinas, ¿cómo va a estar? Sí, bueno, ya hace tiempo que a nivel de oficina estamos todos juntitos en el mismo sitio. ¿En dónde? En Desde que se Barcelona, ¿no? firmó. Sí, sí, aquí tenemos oficina en Barcelona. Somos ya más de 180 empleados en España, en total más de 1.600. Y en el caso de Eurogate, la mayoría del equipo está ubicado en París, ¿no? Y de hecho, sus headquarters Ujú, están bastante cerca de los nuestros. Y ahí el equipo ya está en las oficinas todos juntos. Y después sí que hay una fase de pues, transición, ¿no? Porque al final ellos tienen su roadmap, ellos tienen su manera de operar, nosotros tenemos nuestros roadmap, claro. nuestros equipos y poco a poco, de hecho, tenemos un equipo dedicado de PMO, ¿no? De Project Management Office, que se Ujú. dedica a hacer que esta integración se haga siguiendo los pasos adecuados y sin generar disrupción al resto de negocio, ¿no? Entonces,
Por suerte ya qué tuvimos experiencia interesante. haciéndolo con Penta, con lo cual todas las buenas prácticas que adquirimos hace un año y medio, dos casi, pues ahora estamos replicando con Regate. Pero, como te decía, eso, muchas de las cosas que pueden ir mal ya más o menos las anticipas antes de hacer la operación y ahí ya vas bastante preparado en qué cosas pueden ir muy bien, qué cosas tienen más riesgo y le prestas más atención para Ya. intentar minimizar el número de riesgos. Pero sí, sí, la unión de la marca es un punto, la unión de los equipos, porque evidentemente hay sinergias muy obvias en servicios pues, más de back office, como recursos humanos o finanzas, donde tenemos que incorporar estos equipos y que se a, adquieran a las dinámicas que tenemos en Conto. Pero en general, la verdad que el proceso está siendo muy, muy fácil. Tenemos unas culturas muy, muy similares y, bueno, de hecho, el equipo de Brigade que ya tenemos con nosotros aquí en la oficina de Barcelona los tratamos como si fuéramos el mismo equipo. De hecho, nos vamos de Ujú. offsite todos juntos ahora en julio. Oye, entonces sí había equipo de Regate en Barcelona desde antes. Sí, 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 tenían Ok. aquí un equipo porque lanzaron el mercado español justo en noviembre, o sea, a finales del año pasado. O Sí, sea, sí. estaban creciendo y así de subidas se fusionaron. Muy Exacto, bien. sí, sí. Oye, y en tema de crecimiento precisamente, vi una entrevista que hiciste hace un año, tenían 350,000 usuarios, ahora me dijiste 500,000. 500.000. ¿Y cua ajá, ¿y cuándo van a ser 1,000,000? Bueno, esperamos el año que viene. ¿Es el Lo que hemos objetivo? planteado, tenemos el plan de negocio de llegar al millón de clientes en 2025, finales. No nos vayamos tampoco a, a Mm, apresurar, pero ¿cuántos finales de OKRs? 2025 la idea es llegar a un millón de clientes, ser rentables, que también evidentemente con el mercado actual la rentabilidad ya es, creo, la tónica de cualquier empresa de alto crecimiento. Antes de 2022, pues sí que era growth at all cost y eso ha tenido después sus consecuencias. Nosotros queremos seguir Ujú. creciendo fuertes, pero a la vez que nuestro crecimiento en facturación crezca mucho más rápido que nuestro crecimiento en costes para llegar a esta rentabilidad. Vamos ahí a hacer zoom in ahí, porque estaba justo en el episodio pasado, hablando sobre el cambio de mentalidad de las startups, ¿no? Primero era growth, 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 y luego profit, profit, profit. Y tú, bueno, has estado ahí desde antes y luego cambio de visión, pero ¿cómo llevas este cambio? Porque me imagino tus jefes te estarán diciendo, pues antes el número era usuarios, ¿no? Y ahora el número es facturación. O sea, ¿cómo Sí. cambias el enfoque de toda una empresa, de todo un equipo? Pues te diré la verdad, en Conto no ha cambiado tanto, porque desde Ok. que yo llegué el foco siempre ha sido facturación y NPS. O sea, estas son Ujú. las dos métricas principales que tenemos. NPS, porque si no tienes clientes satisfechos que reconocen tu producto y lo quieren recomendar, pues no hay forma mejor de crecer que tus clientes te recomienden y por tanto la satisfacción del cliente es lo que realmente nos permite tomar decisiones de producto, tomar decisiones organizacionales, tomar decisiones de fusiones o integraciones y después la facturación, porque al fin y al cabo es lo que nos permite pagar las nóminas, lo que nos permite pagar el desarrollo y de hecho yo creo que también es algo diferencial de Conto. No hemos tenido nunca un plan freemium. Desde que ¿Un lanzamos qué, en perdón? No, 2016, un no te plan escuché. free o Ok. freemium. O sea, no ofrecemos nada Vale, 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 gratuito vale. como pasa en otros modelos de negocio, sobre todo en neobancos B2C, Ujú. precisamente porque sabemos que el segmento del empresario valora muchísimo más tener un buen servicio, un buen producto y por tanto entienden que como ellos son empresarios y saben que un negocio no existe si no hay facturación, pues están dispuestos a pagar por un servicio de calidad que es el que nosotros ofrecemos. Entonces, para Ya. nosotros nunca ha habido esa dicotomía de vamos a crecer muchísimo en usuarios o el número de clientes, porque siempre en nuestro caso ha ido vinculado con un crecimiento en la facturación. Nosotros al final tenemos varias vías de facturación y una de las principales es precisamente la cuota mensual que todos nuestros clientes pagan. Después ganamos dinero también con el interchange, que es lo que nuestros clientes gastan cuando utilizan la tarjeta. Y ahora recientemente, pues evidentemente con los tipos altos, hasta julio de 2022, pues los depósitos de nuestros clientes pues, nos costaban dinero y ahora con los tipos altos, pues evidentemente nos dan también algo de dinero. Pero nosotros desde el principio tuvimos muy claro que la métrica a ver es la La de facturación y facturación. después es más en, pues te alineas con los inversores, que al final son los que deciden. En nuestro caso tenemos VCs que por suerte tienen
un amplio espectro de portfolio y tienen visibilidad de todos los mercados, europeo, americano, asiático, y evidentemente pues también es con ellos cada año y bueno, el board es cada trimestre, pero para hacer el presupuesto del año siguiente, pues evidentemente miras lo que es más importante, si llegar a Ok. rentabilidad rápido o intentar crecer un pelín más de lo que estás creciendo ahora. Y sí que es verdad que la tónica en los últimos años ha sido de seguimos creciendo muy fuertes, porque si no hay hipercrecimiento no hay unicornios, pero Claro. la pata de rentabilidad cada vez cobra más fuerza. Pero es algo que Y, nosotros creo que hemos sido bastante diligentes desde el principio. y el producto B2B, o sea, yo desconozco mucho, o sea, pues tal cual el nicho, ¿no? Pero tengo entendido que tiene mayores márgenes, ¿no? O sea, para facturar. Pero también tiene En otros general, sí. retos, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, ¿cuáles son las mayores diferencias con un producto B2C? Y si tienen pensado en convertirse en un producto B2C eventualmente. Te contesto esta más rápido, porque la respuesta es no. Nuestro Ok, foco es B2B. Y de hecho es algo que nos diferencia. Te contaba antes que la banca tradicional tiene un espectro de clientes muy amplio y olvidan muchas veces el segmento de negocios. Esto es precisamente lo claro. que nos hace fuertes y lo que nos hace diferenciales. Pensar todo nuestro producto y todo nuestro servicio para esta pequeña empresa, para este autónomo y para este emprendedor. Y creo que es algo diferencial, que va muy aunado a nuestra marca. Regate también sirve únicamente a pymes y evidentemente también a contables. Y para nosotros esto es una decisión estratégica que no vamos a cambiar. Y de momento, en el medio, no puedo decir en el largo, pero en el corto medio plazo, no vamos a lanzar servicio para particulares seguro. Y la pregunta es muy buena, la diferencia entre B2B y B2C, porque cuando pensamos en B2B normalmente pensamos en organizaciones que son sales-led growth, ¿no? Que normalmente tienes una fuerza de ventas muy potente que va hacia cuentas grandes y es lo que impulsa el crecimiento en facturación y en usuarios. En nuestro caso es muy distinto. Nuestra Ujú. forma de crecer se asemeja mucho más a B2C porque nuestra fuente principal de crecimiento es adquisición online, ¿no? Te diría un porcentaje muy, muy amplio, más alto del que te Claro. imaginarías. Es gente que entra en nuestra página web porque nos conoce, porque alguien se lo ha recomendado, porque nos ve en los anuncios que hacemos en Google, en Meta, etcétera, y él de forma, o ella de forma autónoma entra en la página web, se abre la cuenta en 10 minutos y tiene una cuenta activa sin hablar con nadie del equipo. Con lo cual hemos tenido que utilizar muchísimas tácticas o conocimiento de cómo es el marketing B2C, porque en nuestro caso te decía, son 25 millones de pymes autónomos en Europa, 15 en los 4 mercados donde operamos, con lo cual estamos también hablando de un volumen de clientes muy, muy amplio. Y Ya. sí No, que y después una a nivel de variedad, y producto, una márgenes, variedad. tiene... Sí, sí. Y variedad, claro, hay muchísimas industrias, hay muchísimas tipologías de cliente, porque un cliente que tiene 30 empleados no tiene nada que ver con un autónomo o con una persona que justo acaba de iniciar el proceso de creación de empresa, que Ujú. de hecho ha sido una de las fuentes más importantes de nuestro crecimiento. Nosotros lo que hemos querido sobre todo es eliminar fricción en el inicio de tu aventura como Claro, emprendedor. claro. Nosotros vemos tres grandes momentos, ¿no?, en que una persona se plantea abrirse una cuenta bancaria. La primera es cuando está harto del banco tradicional y busca una alternativa de forma desesperada, y ahí estamos nosotros. La segunda Ujú. es cuando busca financiación, ¿no?, como apuntabas tú antes. Nosotros, de hecho, hace apenas un par de meses hemos ofrecido por primera vez nuestro propio producto de financiación, que es el Buy Now Pay Later. Desde el año pasado también tenemos alianzas con otros players para ofrecer financiación, sobre todo a corto plazo, pero es cuando una empresa busca liquidez y busca financiación que se plantea, pues, abrir cuentas en otros bancos para ver si puede acceder a financiación. Y por último, es cuando constituyes el negocio, porque es que necesitas una cuenta bancaria. Entonces, Tal cual, ahí es nosotros verdad. nos hemos posicionado muy bien y de los 500.000 clientes que tenemos, 200.000 han sido empresarios que han iniciado con Conto. Y es muy ilusionante, pues bueno, 500.000 clientes de un potencial mercado de 15 millones, pues es una cuota aún modesta, podríamos decir, pero cuando vemos la atracción que tenemos en empresas de nueva creación, es mucho más ilusionante, porque de algún Y me modo estamos imagino construyendo esa nueva economía. el churn rate de las empresas que empezaron con ustedes será menor, no sé. Es Mm, una assumption ahí ahí, que me saqué de la manga, puede ahí, que no. desafortunadamente, la esperanza de vida de una empresa de nueva creación es
francamente baja y es algo Claro. en el que todos deberíamos estar trabajando. De hecho, más del 50% de las empresas que se constituyen al cabo de 3 años desaparecen. Entonces, lo bueno, entre comillas, es que la gran mayoría de nuestro churn es churn que no podemos evitar, que es lo que dices, empresas que se liquidan. Entonces, bueno, aunque les vayas a Sí. perseguir, no se van a mantener como clientes porque Eso no es tienen churn, otra. como no existe otra palabra para un usuario que deja tus No, servicios porque no. ya, ¿no? Bueno, es un usuario que deja de pagar la cuota, con lo cual deja de ser cliente, pero nosotros lo distinguimos porque es un churn inevitable, no podemos actuar sobre ese churn, más allá de intentar que nuestros clientes lo hagan mejor en el mercado, pero eso Claro. ya se presupone dándoles herramientas digitales que les permiten ser más eficientes. No tengo el cálculo de cuál es el ratio de O mortalidad sea, en conto versus el sería mercado, muy pero sí que es interesante interesante. y sería importante también inventarnos la palabra, ¿no? Como los que inventaron FOMO o tal. Nosotros podríamos inventarlo aquí, luego hacemos brainstorming. Pero Venga. entonces hablábamos de cómo el producto quizás puede ayudar o impactar al cliente, ¿no? ¿Tú cómo mides el éxito de tus clientes? ¿Tienes algún KPI de 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 productividad, que ellos hayan aumentado su productividad o su felicidad o cualquier KPI por ahí? Sí, nosotros medimos a nivel de uso de cada una de las funcionalidades. Tenemos visibilidad de cuál es el porcentaje de uso y generalmente clientes que utilizan más la herramienta pues tienen menos churn y les va mejor. Pero te diría, un poco repitiendo lo que he dicho antes, la métrica más holística de cómo lo estamos haciendo es el NPS, porque engloba Ujú. todas las funciones, o sea, desde producto, tecnología, servicio al cliente, crecimiento, absolutamente todo. Entonces, del NPS, de los ratings online, nos permite capturar muchísima información de nuestros clientes y esto es lo que determina nuestras prioridades y, de hecho, también nuestro roadmap de producto. A los usuarios que no se han pasado a un Conto o Regate, muchos son porque no saben cuál es el valor agregado, ¿no? De un producto tecnológico con esas características. ¿Cuál es tu pitch para ellos que están a gusto o están bien en la seguridad que te da un Santander o un BBVA? Pues sobre todo es ahorro de costes y en tanto a dinero como en tiempo. Lo que les digo es cuánto has pagado el último año en comisiones que no te esperabas en tu banco tradicional y por qué te las han cobrado y cuánto tiempo te ha llevado entender por qué te las han cobrado, cuántas veces te has desplazado a la oficina y te ha generado frustración. Al final es toda la parte de operativa. Si a ti como autónomo te ahorro 5 horas al mes, son 5 horas que podrías estar facturando y por tanto haciendo crecer tu negocio, con lo cual toda la pérdida de tiempo vinculada con tu partner, a priori partner, lo pongo entre comillas, bancario, Mm, pues es ahorro de tiempo que puedes facturar a tus clientes y después, como te decía, tener la previsibilidad de una cuota mensual que no varía y no hay sorpresas, pues evidentemente aporta muchísimo valor. Pero sobre todo, yo creo que en un contexto, en España en particular, donde la banca tradicional tiende a concentrarse, con lo cual estamos en una situación prácticamente de oligopolio, para cualquier negocio que quiera tener continuidad en el tiempo y quiera diversificar en riesgo, como mínimo debería tener una cuenta bancaria en un banco o en un nuevo banco, o sea, fuera del banco claro. tradicional. Y sobre todo en la pyme, es muy habitual que una pyme opere con 3, 4, 5 cuentas bancarias precisamente para no tener demasiada exposición a un solo partner financiero. Esto es menos cierto en autónomos o micropymes, donde generalmente prefieren una sola cuenta para todas las operaciones. Pero para empresas que ya tienen cierto tamaño y que llevan tiempo operando en el mercado, yo les recomiendo siempre que diversifiquen. Y nosotros sabemos que tenemos clientes compartidos con otros bancos tradicionales y es perfectamente legítimo porque habrá operaciones de crédito que nosotros no podremos cubrir y que a través de un banco tradicional nuestros clientes podrán cubrir, ¿no? Con lo cual, yo Ya. creo que tener el pool bancario diversificado es un consejo bastante bueno para cualquier pyme que pretenda seguir creciendo y seguir compitiendo en el mercado y yo creo que los neobancos somos la solución de futuro. Como te decía, no tenemos deuda tecnológica, nuestro producto sigue evolucionando sin que nuestras cuotas forzosamente sigan creciendo y veo la banca tradicional muy lejos de entrar en lo que te decía antes de aunar lo que es la gestión bancaria del día a día con la gestión de negocio, que es lo que precisamente estamos intentando ir Ya. nosotros desde Conto y con Regate.
Oye, y el mercado español como tal, ¿qué particularidades tiene, no? Más allá de, evidentemente, las regulaciones, que todos los países son diferentes, ¿cómo es? A mí, paréntesis, me llama la atención que hay ciertos indicadores que ponen a España como muy bajo en términos económicos y el autónomo y tal, pero es verdad que hay fintechs y que entran a España, ¿no? ¿Por qué? España, como te decía antes, es parte de la columna vertebral de Europa a nivel económico y Ujú, es parte de estos cuatro mercados que componen, como te digo, la columna vertebral, con lo cual es un mercado muy, muy importante. Lo que sí que es cierto es que cuando lo comparamos, sobre todo el tejido empresarial, al final, pymes y autónomos componen el 97% de las empresas. ujú. Después son el 65%, diría, de los puestos de trabajo y el 60% del PIB, con lo cual, a nivel de importancia y relevancia en la economía de España, son fundamentales. Lo que sí que es cierto es cuando lo comparamos con otros mercados como Alemania, por ejemplo, nuestras pymes y autónomos tienden a ser más pequeñitos. Por ejemplo, Ujú, en el ujú. último informe de CEPIME se calcula que la media de empleado por empresa en España es de 4,8, cuando la media de la COE es de 6 y en Alemania es de 12. Y Ok. cuando tienes empresas que son mayores, generalmente llegan a eficiencias más rápido y por tanto hay más productividad porque puedes Mm, aumentar en facturación sin aumentar en costes. Entonces tenemos un tejido empresarial pequeñito que le cuesta mucho asumir riesgos para crecer y por tanto llegar a esas eficiencias que tienen otros mercados como Alemania. Y eso hay muchos factores. Uno de ellos pues, sería la carga fiscal que puedan tener las pymes y los autónomos en nuestro país, la facilidad ujú, o no de emplear o desemplear a los empleados, ¿no? Un empresario que le supone un coste mayúsculo ampliar la plantilla y está asumiendo un riesgo mayor, pues se lo pensará 4 o 5 veces antes de fichar a alguien que si fuera más fácil emplear y desemplear y tener un mercado laboral más dinámico. Con lo cual hay muchos factores que podrían hacer de España un mercado tan claro. competitivo como Alemania, pero bueno, vivimos en esta realidad y poco a poco vamos mejorando. De hecho, en creación de empresa, hace poco se aprobaron varias leyes que ha permitido por primera vez constituir una empresa 100% online en España. De hecho, Conto ayudó a ¿Ah, nuestro sí? cliente Fernando, que está en Madrid, en constituir la primera empresa 100% digital en España. O sea, se conectó con el notario en digital y se constituyó desde su casa sin tener que Oye, desplazarse a la notaría. ese es un gran, Sí, es sí. un gran Es dato. una ¿Dónde historia para fue? contar a mis nietos. Fue en noviembre, el 7, creo que era el 7 o el 9 de noviembre del año pasado, que se Pues aprobó por fin la ley. hace nada. Hace nada, hace nada. Sí, sí. No puede ser. Oye, y cuéntame un poquito la anécdota, ¿cómo fue? Pusieron ahí, estaban todos viendo cómo abres. Bueno, sabíamos que era la fecha en que la herramienta del portal notarial de los ciudadanos se ponía en marcha y permitía precisamente la constitución digital de las pymes. Y desde las 9 de la mañana estábamos ahí pendientes con Fernando y nuestro notario de cabecera, que es Jesús, para hacer el proceso 100% online. Tuvimos algún susto, pero al final lo conseguimos. Sí, sí. Qué susto, ¿no funcionaba el sistema o qué? Ah, sí, bueno, es lo que tiene. Pero no, al final acabó funcionando, pero sí que hubo algunos fallos técnicos que tuvimos que solventar. Sí, Ya, sí. ya, ya. Oye, Pero no nuestro sistema, ¿eh? no, El no es, portal que... no, bueno, es normal. Y la verdad, qué malos son los softwares de todo lo que tenga que ver del gobierno. Es terrible. Yo te juro que la paso muy mal. Yo también estoy aquí en España, Sí, y sufro. Por eso, cuando me hablas de abrir empresas y así, uf, me agobio ya nomás de pensar en entrar a la web, esa que está toda mal hecha. Bueno, ya, sí. esto no es No, terapia. hay margen, no, pero hay margen de mejora. Yo creo que todo lo que pedimos como sociedad, como economía, también es aplicable a servicios públicos, sin lugar a duda. Y creo que también tienen que lidiar con el ejemplo, ¿no? Si tú quieres una economía y un tejido empresarial digital, pues como gobierno y función pública también tienes que predicar con el ejemplo, con lo cual en todos los ámbitos hay áreas de mejora, sin lugar a duda. No, y es importante subrayar o sea, así como dices, áreas de mejora, pero sí subrayar lo atrasado que está España. Yo recuerdo, tuve a Karoli Hindrix de Estonia, que es un país Mm. pionero en desarrollo tecnológico, pues, y me contaba, yo acabo de votar por medio de 3 clics y pago mis impuestos con
5 clics y bueno, me quedo un poco impresionado de que apenas se puede abrir una empresa digitalmente. Sí, bueno, es cierto que la tecnología siempre, y ahora y en el futuro, va a ir por delante de la regulación, pero después, bueno, Bueno, cada país y cada gobierno puede ser capaz de ir más o menos rápido a actualizar esa regulación. Pero bueno, se han dado pasos al frente y bueno, poco a poco. hablando de crecimiento y de regulaciones y mercados, ¿qué mercados tienen vistos para pues, saber un poco cuál es la estrategia de crecimiento? ¿Es geográfico o es ahora enfocarse donde están ahora mismo? Pues como te decía, tenemos muchísimo recorrido por delante en los mercados que son la columna vertebral de Europa en cuanto a número de pymes y autónomos, así que nuestro foco sigue siendo de hecho, yo entré en 2019, ya te lo he dicho, en abril, y ese año fue el año que lanzamos en Alemania, Italia y España. Desde entonces no hemos abierto ningún nuevo país, precisamente porque hay tantísimo potencial en estos 4 mercados Claro, que nuestra idea precisamente es adquirir una cuota significativa en cada uno de ellos, porque es absurdo intentar ir a un mercado muy pequeño y ganar ahí un 10% de cuota cuando es mucho más valioso aumentar un par de puntos porcentuales en los mercados donde ya estamos. No descartamos, evidentemente, en el futuro seguir creciendo y más en el mercado europeo, donde hay una regulación común, donde nuestra claro. licencia es fácilmente exportable a otros mercados y donde otros países de nuestro alrededor también utilizan el euro como modelo, que eso precisamente facilita la expansión. Nosotros hemos tenido muy claro desde el principio que una de las claves de crecer es intentar reducir riesgos y reducir complejidad. Entonces, si sabemos que Ujú, estamos haciendo bien las cosas en aquellos mercados que importan y para los clientes que están en esos mercados, ganar ahí siempre va a tener más peso que intentar esparcirnos en múltiples mercados sin dedicarle tanto foco y tanto cariño, porque como hemos dicho antes, los servicios financieros hay una parte de customización que es fundamental y creo que nosotros nos lo hemos tomado muy en serio desde el principio. excelente. Y entonces, hablando del futuro, a largo plazo, en 5 o 10 años, ¿cómo pinta el futuro? Pues seguir haciendo que la banca online como la de Conto, pues cada vez tengamos más cuota de mercado. Yo creo que en 5 años sí que estaremos en más países, sin lugar a duda. Pero de hecho, desde que nacimos, nosotros, o sea, Conto, el nombre viene del Esperanto, con lo cual ha habido siempre un componente europeo muy potente. Y de hecho, hoy ya somos el nuevo banco líder para negocios en Europa y nuestra voluntad es seguir creciendo y seguir reforzando ese posicionamiento. Creemos que lo tenemos todo a favor, a nivel tecnológico, a nivel de equipo, a nivel de inversión. Así que ahora está en nuestras manos seguir ejecutando y encontrando alianzas como las de Regate que nos permitan pues, complementar el producto o ampliar el número de clientes o capturar equipo que nos permita seguir creciendo en esas andaduras, ¿no? Entonces, la verdad que estamos en un contexto muy ilusionante. Pues enhorabuena, enhorabuena. Se oye emocionante el futuro. Carlas, con qué mensaje te quieres despedir de la audiencia? Pues que el sector bancario está en constante evolución y que si son empresarios o se plantean constituir una empresa, que nos tomen muy en serio y que al final son 10 minutos invertidos online para crear una cuenta sin ningún compromiso, con 30 días de prueba gratuita y que es bueno para ser digitales e innovar, pues probar soluciones nuevas y no solo quedarse con lo que ha estado ahí siempre. Muy bien. Yo ya voy a retomar las entrevistas presenciales y he estado, o sea, presencial me refiero en persona porque desde la pandemia las dejé, me acomodé, ¿Vale? pero ya voy a empezar y quizás tengo que abrir mi cuenta y te contaré cómo Por me va supuesto. y en una de esas hasta te entrevisto en persona. Bueno, el futuro también es Encantados. prometedor en mi podcast. Carla, muchas gracias. No Así me lo cuelgues, haremos. no me No, para cuelgues, nada. pero sí nos despedimos de todos y nos escuchamos en el próximo episodio de su podcast de tecnología y más cosas que amo, Gran Invento.